Ferretti con el Negro Cabrera analizando el clásico de la ciudad. En ratito el móvil de Maxi Clansec en Gobernación, conferencia de prensa para dar cuenta del resultado del operativo y de algunos incidentes. En principio, ¿el operativo cómo lo vieron? Yo, sobre todo en la previa, pésimo. ¿Por qué? Realmente hubo creo que tuvieron un dios aparte en un montón de cuestiones, Guille, porque que lleguen las motos hasta casi algunas cuadras cercanas al Coloso, las motos de Central, ¿no? La caravana de Central, realmente no hubo un problema más importante, salvo porque las motos se pudieron ir rápido. Pero aparte filmando, cargando a los hinchas de Central, yo después, bueno, por supuesto es un tema de Guille. Yo ese tema de las banderas por parte del micro, cargando, no sé, a mí me da cuestión más allá, mucho puede decir la cargada y demás. A mí me parece que si estamos en un proceso de que la previa del clásico sea con tranquilidad y demás, me parece que desde los protagonistas debería haber justamente eso, ¿no? ¿Cuál es el límite del folclore, digamos? Exactamente. ¿Usted cómo vio el operativo, Guille? Coincido con el Negro y le agrego lo del final. Da la sensación en el final que algunas puertas, por suerte, están todavía firmes, porque en todos los clásicos pasa lo mismo. Todos los clásicos. Las puertas que dan a los vestuarios, la gente tiene claro que ahí está el plantel de Central. El Central cuando salen de arriba, que están festejando. Exactamente. Siempre pasa lo mismo. Siempre pasa lo mismo. Y no hay forma. O sea, en vez de evitar que la gente llegue hasta el portón, apostamos a que el portón no se mantenga firme todavía en años, algo que en algún momento va a quebrar. No. Me llama mucho, eso sí me llama mucho la atención y coincido con lo del inicio. Obra de la casualidad, de la suerte que no haya pasado algo grave en enfrentamiento, en lugares que ni siquiera estaban custodiados. No, pero aparte... Bueno, y en lo posterior, lo contaba Maxi recién, hubo incidentes en algunos edificios sobre Avenida Pellegrini, piedrazos, lamentablemente, gente que vive ahí que no tiene nada que ver con el encuentro y no tiene nada que ver que haya incidentes. Y cuando yo, por ejemplo, me retiraba de la cancha, empecé a escuchar a la distancia mucha bala de goma de parte de la policía. Y estamos hablando de partidos que tienen solo una parcialidad. Sí, claro. Es el agravante para mí también. Bueno, y vamos al repaso de los jugadores más destacados del clásico. Guille, decías, uno de los grandes ganadores, Almirón, por el planteo táctico, por lo que se jugaba. ¿Qué podio más? Mira, para mí Ibarra fue otra vez el jugador sobresaliente. Está jugando a un nivel bárbaro Ibarra en cuanto a lo que tiene que ver con el despliegue. En el primer tiempo Newell's hizo algo para mí muy bien, que lo arrimó, lo encimó a Ibarra. Cada vez que recibía la pelota tenía uno o dos jugadores. En eso estuvo Acuña, que recibió esta tarjeta amarilla que lo complicó. Me parece que lo condicionó para seguir haciendo esa tarea. Pero Ibarra me parece que fue el punto alto. Di María, obviamente, uno lo marcaba en la previa como el jugador del que podía esperar Central algo especial, particular, y lo hizo. Un gol sin estar en condiciones físicas de plenitud, para mí fue importantísimo en lo que tiene que ver con el trámite. Y agregalo a Ávila en lo que tiene que ver con dos acciones clave. En los dos goles, Ávila participa. Bajando la pelota, ganando de arriba, sin ser un defensor tan alto. Creo que su gran virtud es la capacidad de anticipo y de salto que tiene Gastón Ávila, porque no es un defensor alto y ayer fue influyente en la jugada de los goles. ¿Negrito? Rescatable, Guille, porque me parece que no hay. Me parece que fue lo de Regiardo, peleó hasta el final, que luchó hasta el final y que de alguna manera pudo. Fue, aparte, sobre todo siendo jugador del club y demás, creo que lo sintió y creo que la gente también, sobre el final, creo que al único que aplaudió y reconoció es a él y también a Núñez, cuando salió Núñez, que es el único, como decía recién Guille, ¿no? El único que genera Newell's, el único que da la sensación que algo puede armar, algo de peligro puede sostener. Tuvo el tiro en el palo, tuvo otra situación que a mi modo de ver podía haber definido él, pero bueno, después y no darle el pase a Ramírez, sino patear él, porque venía con un envión importante. Venía un envión importante. Después cuando lo veo, tal vez en la cancha se ve una cosa, cuando uno después lo ve en la cámara, que me parece que Ledesma lo tapa bien y ve que el Colo Ramírez viene de frente y era una opción más importante, sin darse cuenta que el defensor de Central lo estaba marcando, pero me parece que son los dos. Después Guille,
no zafa nadie. No. Me parece que todos... me había gustado el partido de Goitea, pero después queda muy expuesto en los goles. Pero nada más. Después son, creo que todos aplazos. Barlacina nada tiene que ver en los goles. De hecho, tapa una muy buena también en el segundo tiempo. Sí. Pero bueno, cumplió un 5. Exacto. Los tres me parece que son 5, un poquito más Regiardo, me parece que fue el único que peleó un poco más. Ahí tenés otra diferencia de Clásico. En Central hubo puntos de regularidad, vamos a decir. No hubo nadie que esté por debajo de un 5, un 6, que es importante, ¿no? Porque en duelos individuales te puede costar, te puede pesar, como en el segundo tiempo cuando entró Campás, que se notó que Central que ni uno tenía el lateral derecho. Claro, Armando Méndez, con la salida de Méndez. Por eso te digo, eso en Central hubo una regularidad, un puntaje de 5, 6 para todos, o para la gran mayoría, que es importante en el Clásico. ¿El árbitro cómo lo vieron? Y cortó mucho el juego. Sí. Cortó mucho el juego. Newell's, vi la estadística, cometió 24 faltas. Y Central 7. Central se cuidó de cometer faltas. ¿Por qué? Porque en la pelota detenida entendían que había una chance de que Newell's pudiera llegar al área con un pelotazo desde cualquier sector al arco de Ledesma, ¿no? ¿Vos, Negro, cómo lo viste? Yo lo vi, como dice Guille, excesivamente cortando, sobre todo intentos de ataques de Newell's. Sí, yo vi un árbitro que no fue decisivo en absoluto, no, eso pero me dio la impresión en la cancha, con las pulsaciones a 1000, de que en todo momento cada jugada dividida era para Central. A mí me dio la falta, no fue decisivo, no influyó, no hay ninguna jugada polémica, ni de penal, ni de offside, ni los goles, ni los goles tampoco, nada. Ni una roja, pero sí me pareció que en cada jugada inclinaba la cancha un poquito, pero bueno, es una mirada, obvio, desde la lógica del hincha. Lo tenemos a Maxi en el móvil, que está en la cobertura de la rueda de prensa para ver el balance que se hace oficial del operativo de seguridad. Maxi. Así es, Guillermo, aquí en la sede de seguridad de la ciudad de Rosario con Gustavo Velázquez, coordinador en seguridad en eventos masivos. Nos vamos a acercar para comenzar esta conferencia de prensa. Bueno, Gustavo, ¿qué análisis podemos hacer del operativo del Clásico en el día de ayer? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Nosotros los operativos, como hacemos habitualmente, los dividimos en 3 etapas. El traslado de los colectivos de ambas parcialidades y la delegación visitante. Eso se realizó con total normalidad, como lo habíamos previsto. La llegada de las 2 parcialidades del estadio ingresaron como estaba previsto también, sin ningún tipo de novedad. La permanencia dentro del estadio, aunque el resultado no haya sido positivo para el local, también dentro del clima normal de un partido de fútbol, funcionó como lo preveíamos. Y ustedes han visto los hechos a la desconcentración. Una parte mínima de las personas que asistieron al estadio tomaron la decisión de generar disturbios y ahí fue donde la policía, que hizo su trabajo como corresponde y bien, restableció el orden y bueno, y después los hechos que se han visto, hay que destacar que no la totalidad del público ha tomado esa determinación. Ya teníamos un indicio el partido el miércoles pasado, cuando Newell's jugó de local. Pero bueno, ante el accionar de una decena de gentes que empezaron a arrojar piedras y una serie de cosas contra los móviles de policía, tenemos 3 caballos dañados. Ahí la policía tuvo que actuar en consecuencia para restablecer el orden tanto del Parque Independencia como de la zona aledaña. También se arrojaron botellas y distintos objetos contundentes contra distintos edificios que están sobre Pellegrini y también contenedores incendiados aproximadamente desde Pueyrredón hasta Hiriendo. Bueno, claro, eso es lo que decimos. Se han dañado bienes públicos. Ante esa situación, lo que hay que hacer y lo que nosotros tenemos programado en la tercera etapa del dispositivo de seguridad, restablecer el orden, que es lo que hizo la policía, utilizando armas de antitumultos y todo lo que está al alcance de la Unidad Regional 2 de Policía para ordenar y volver a su normalidad, porque la realidad del público que visitó el estadio quería salir como correspondía, con su vehículo por la zona donde había entrado, mucha gente caminando, así que nosotros no vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Ya sucedió el año pasado en Newell's, que un grupo minúsculo de hinchas tome la determinación porque el resultado no es favorable, tirar piedra o elementos contundentes contra los bienes públicos, vehículos de la policía, los autos mismos de
las personas que están estacionados. Se va a actuar en consecuencia y se va a restablecer el orden tanto del estadio como de la zona allá. ¿Cuántas personas resultaron detenidas y además cuántas personas también resultaron heridas, ya sean policías o civiles? Bueno, policía tenemos una policía herida, detenidos tenemos por el momento 1 y muchos identificados. Tenemos pedido un trabajo puntual a las cámaras del club, a 911. Nosotros las personas que detectemos vamos a analizar minuciosamente los datos, le vamos a hacer una admisión de 4 años para que no puedan ingresar al estadio. Vamos a hacer todo lo que está al alcance nuestro para evitar que esas personas que van solamente al estadio a generar daño, generar este tipo de estorbo, lo tengamos que sacar del lugar de los hechos. ¿El estadio también durante el partido, antes de que finalice, pudieron verificar algo de esto? A ver, también hay que situarse en el contexto, ¿no es cierto? No digo que está bien lo que sucedió, sino que bueno, hay cámaras que han tomado, se arrojaron elementos contundentes dentro del campo de juego. Eso lo estamos analizando con las cámaras internas del club y las cámaras que tenemos nosotros mismos del Ministerio de Seguridad. La Liga también ha tomado nota y ha hecho su informe, pero digo, en el contexto general lo que hay que evaluar acá es la salida, la desconcentración del público de Newell's ayer, que era un estadio que estaba repleto, salió con total normalidad, y está este grupo que quiere generar este tipo de... Evidentemente hay una disconformidad con algo, pero no la manera de expresarse, arrojando elementos contundentes y rompiendo todos los bienes públicos. Tenemos 3 caballos dañados, un montón de cosas que no nos vamos a permitir nosotros. Las imágenes de algunos hinchas de Newell's que quisieron entrar al vestuario de Central, que donde estaban los dirigentes y donde estaba el equipo técnico. No, eso no sucedió. Normalmente la parcialidad de Newell's de esa tribuna hace un movimiento donde guarda las banderas, que es cerca del lugar de donde está el vestuario visitante, pero hay una puerta que lo divide. Eso no sucedió. Se desarrolló con total normalidad, la gente de Rosario Central se pudo ubicar dentro del vestuario donde se utiliza habitualmente, hicieron lo que tenían que hacer, su conferencia de prensa, se subieron a los micros, lo pudimos llevar también, esto hay que destacar, tanto la delegación de Newell's como de Rosario Central lo llevamos a los lugares de destino, donde tenían que salir, con total normalidad, y continuó todo como está previsto. En la previa del partido, los hinchas del Central acompañaron en una caravana a los jugadores, al micro de Canalla, hasta las inmediaciones del coloso Marcelo Bielsa. ¿Por qué se permitió esto, que fue algo sumamente peligroso? No es que acompañaron, la caravana vino por autopista sola, en el Bajo Ayola se junta un grupo de gente, donde a partir de ahí tomaron la determinación 15, 20 motos de seguirlo hasta donde se pudo neutralizar, pero también vos tenés que entender que son motos. O sea, ¿qué podés decidir vos en ese momento de generar cómo lo disuadiza eso? Tenés 15 vehículos andando atrás tuyo. De todas maneras, no llegaron hasta el club, se pudo neutralizar en Oroño, así que al estadio Rosario Central llegó con total normalidad, pudo descender del colectivo con total normalidad, y los micros de la delegación de las autoridades ingresó al estadio con total normalidad también. ¿El micro de Newell's sufrió una rotura? ¿Qué se sabe de eso? El micro de Newell's, Pueyrredón y Pellegrini le arrojaron un elemento que estamos analizando que se rompió un vidrio lateral del colectivo, sí, así es. ¿Usted hablaba de un detenido? ¿Por qué motivo y en qué lugar se lo detuvo? El detenido es el que ocasionó los disturbios. Bueno, ahí está el testimonio de Gustavo Velázquez, el coordinador del operativo de seguridad, y Maxi recién hacía una consulta muy pertinente, ¿no? A lo que marcaba el negro, la llegada de motos con hinchas de Central a muy cerquita del estadio. La verdad que la respuesta a mí no me conformó, me parece que es endeble. Digamos, aunque sean motos, autos, lo que sea, tenés forma de neutralizarlo. Con un cordón, yo le cuento, por ejemplo, iba caminando por Pellegrini y estaba cortado el tránsito a la altura de Crespo, porque estaba llegando el avión sanitario por un helicóptero sanitario por un accidente en la autopista Rosario-Córdoba. Bueno, a la gente caminando no la dejaban pasar y las motos tampoco. Con un vallado, digamos, impedís la circulación. Digamos, no era tan difícil. Maxi, ¿volvemos en un rato? ¿Cómo no, Guillermo? Hasta luego. Ahí estaba la consulta. Negrito, Willy, ¿alguna mirada del balance policial que hace Velázquez? Me parece que en ese sentido, bueno, Guille, lo marcábamos. Si se arma todo esto para que justamente el colectivo llegue, es más, no se dice ni siquiera por dónde va a ir el colectivo, claro, en la previa. Exacto. Entonces, ahora ¿qué va a pasar? En todos los clásicos van a acompañar el visitante, va a acompañar con motos, porque si las motos no se pueden frenar,
Entonces van a acompañar con moto. Y que un elemento contundente se ha roto un vidrio del micro también. Guille, estábamos en el vestuario, el tema también de casi el ingreso de los hinchas al vestuario visitante también. Vimos las imágenes todos los clásicos, no es que es una novedad. Nada. Siempre pasa. Bueno, ¿cómo sigue la historia para ambos equipos? ¿Cómo sigue Central después de este empujón y esta ratificación de Almirón que vos contabas en la previa? Era uno de los que más ponía en juego. Claro, porque yo vengo hablando del tema de los que lo plantean como un técnico defensivo. Ayer en cancha puso Julián Fernández, Di María, adelante estaba Vélez, y como complemento en ataque Jiménez y Pizarro atacaba con 5 jugadores más algún lateral que se sumaba. O sea, si de visitante en un clásico eso es defensivo, y los cambios que hizo fueron Copetti por Vélez, no es que sacó un delantero para poner un defensor, ni siquiera ganando el partido. Por eso digo que fue uno de los grandes ganadores del clásico. Ahora hay que ver qué pasa con la fecha que viene, si se ratifica. En principio suspendido porque coincide con la citación de Tapia indagatoria. Exactamente, ese paro por ahí de algún modo frenaría este envión de 2 victorias consecutivas de visitante, y el Central lo pone de cara a un tercer partido de visitante el miércoles de la otra semana visitando en la Paternal Argentino Junior. Partido para el cual veremos cómo llega Di María, porque el Central tiene que empezar a cuidar a algunos jugadores pensando en la Supercopa del 18 de marzo. ¿Ya tiene fecha confirmada? Todavía no, pero ya es rumor, ¿viste? Cuando ya es rumor fuerte, que va a ser el 18 en Paraguay, el partido con Estudiantes, y ya estamos a 2 semanas y un par de días más, ¿no?, de que se juegue ese partido, y si alguno se daña físicamente en este momento, va a ser muy difícil que pueda llegar pleno para ese partido. Negrito, ¿cómo sigue la historia de Newell's? Y todo lo contrario con respecto a lo que decía Guille, ¿no? Me parece que este parate le viene muy bien a Kudelka para poder trabajar. También va a jugar el 10 de marzo con Platense, va a tener 3 partidos de local, bueno, algo que se dará justamente, Guille, por este paro. Newell's tenía que visitar a Vélez, fíjate encima Vélez, ¿no?, que viene a cualquiera hoy, la realidad es que cualquier rival hoy por hoy a Newell's lo complica, pero bueno. Viste que Vélez empató de local con Riestra. Exacto, un torneo muy difícil también. Muy difícil, Newell's empató con Riestra, pero bueno, va a tener 10 días prácticamente como para poder de alguna manera acomodar esto, que va a ser muy difícil. Y aparte, ayer lo decía en conferencia de prensa, Guille, ¿no?, esto de ir a buscar y aprovechar las 3 ventanas que se van a dar, ¿no? El arquero dijo, bueno, lo del arquero tal vez se pueda hablar, hay que ver si por la cantidad de partidos van a bancar a Barlacina y a Reinati, que son los 2 arqueros que quedan, y sí o sí me parece que lo dejó en claro Kudelka, un volante creativo. Y después, bueno, la definición de Martín Ortega, que es este chico del lateral derecho, con la salida de Gerson Mosquera, que se va al Deportes Tolima, ¿no? Yo creo que esto es un puntapié inicial para tratar de equilibrar. Repito, se vio, sobre todo en el primer tiempo, pero Newell's está muy frágil de mandíbula y cada golpe lo liquida. Creo que en eso, sobre todo, va a tener que trabajar Kudelka. Que ayer reconoció que se tocó fondo. Sí, tocamos fondo. Fue una frase de alguien fuerte, que, ¿no?, acaba de comenzar el ciclo. ¿Y ¿no? qué dijo? A mí no me importa haber sido ahora. Lo hablo como si hubiera estado en todos los partidos. Tocamos fondo abiertamente. Me parece que fue una frase fuerte. Sí, la dupla también había hecho lo mismo. Newell's está último o 30. Digo, tenés que hacer las cosas muy mal en 8 partidos. Más todo lo que venías haciendo mal. Pero da la impresión en el caso de Newell's que siempre se puede estar peor. 2 de 24. Cuando se dice tocamos fondo. Sí. Y no sé. Sí, no sabemos. Se puede estar en el subsuelo y seguir bajando y bajando. Si vos seguís perdiendo hasta que no cortes eso, claramente no tocás fondo, lamentablemente así. Vos tocás fondo en el momento que empezás a ganar. Newell's sacó lo que vos marcabas aquí, 2 puntos de 24. Sí, y 2 puntos que fueron 2 partidos que empató sobre la hora. Uno con Independiente casi en tiempo de descuento. Y con Riestra en un penal dudoso. También. Controvertido. También. 2 puntos sobre 24 en juego. Nunca arrancó ganando. Y bueno, ni hablar, nunca pudo dar vuelta un partido, ¿no? Claramente. Y nunca ganó. Y no ganó, ya de arranque. Ayer, digamos, había mucho malestar en la cancha. Lo que uno recogía era que ya el fusible de la dupla técnica ya saltó, ya se fueron Orsigón, que también Nobleza Olía, hay que decir, qué mal que hicieron las cosas estos muchachos, que ayer con un poquito de actitud en el primer tiempo, uno estaba medianamente satisfecho. Antes eran 11 jugadores tirados en la cancha que ni siquiera tenían actitud. Ahora, con eso no alcanza ni por asomo. No. Pero lo que se escuchaba mucho era, bueno, pedían más, ¿no? Otras cabezas. El hincha a veces pide
más cabeza. Se nos ocurre que la comisión directiva acaba de asumir, lleva 3 meses, imagino que ni en la peor de las pesadillas se imaginaban algo así. Tendrán que hacer una autocrítica de un pésimo mercado de pases, porque jugador que entra, jugador que peor juega. Sí, sí. El único jugador que me parece salva es Núñez. Lo demás, ninguno. Pero han hecho un mercado de pases de 8 o 9 jugadores. Sí. Que gastaron 4 o 5 millones de dólares. Tranquilamente, sí. Con lo cual, acá muchos ayer apuntaban a la cabeza de Sensini. Y la pregunta es, ¿tiene sentido sacar a un manager en el medio del campeonato? No tiene mucho por hacer de acá, bueno, estas ventanas que se abren. Pero, bueno, dar la cara y marcar lo que se decía en la campaña y lo que Newell's con esta campaña claramente es una campaña de descenso. Pero 2 de 24, Guille, no hay mucho por venía muy mal el torneo pasado, mire cómo está ahora. Pero aparte, en las 2 tablas, porque más allá de que... el anual, en los promedios, si los equipos que ascendieron empiezan a ganar, también estás ahí. Se te complica también lo del promedio, pero la realidad es que el anual hoy por hoy me parece que es el gran dolor de cabeza, ¿no? Pero si no ganan en ninguna de las 2 se va a complicar. Guille, Negro, gracias por el aporte. ¿Usted se queda, Negrito? Sí, por supuesto. ¿Usted, Willy? Yo voy a quedar un rato en la radio haciendo sociales. Bueno, pero tiene el espacio abierto. Sí. Para charlar, para armar otro encuentro. Y ustedes cuando lo necesiten también. Pueden contar conmigo en lo que... Ahí está. Salvo llamarme tan temprano. Bueno, pero ahí llega un poquito más tarde. Sí. Las 8, Norberto, tanda, noticias y venimos. Dale. Ya volvemos. Hay mucho más en El Primero de la Mañana. Hasta el lunes, super fin de semana Coto.